Carta, 16 de febrero de 2005. Fui a Prescott, Arizona, a visitar a Miss Brodie. Había cumplido 95 años y muchos de sus exalumnos nos juntamos para celebrarlo. Está muy bien para su edad, con decirte que me reconoció apenas me vio. Imagínate, cuántos niños pasaron por sus manos. ¿Cómo puede recordarlos a todos? Se acordaba de que yo pintaba los afiches para las fiestas de la escuela y que los domingos trabajaba en su jardín. Fui pésimo estudiante en la secundaria, un desastre, pero ella me regalaba las notas. Gracias a Miss Brodie no soy completamente analfabeto y ahora puedo escribirte, amiga mía. Esta semana que no hemos podido vernos ha sido muy larga. La lluvia y el frío han contribuido a que fuera particularmente triste. Tampoco pude encontrar gardenias para enviarte. Perdóname. Llámame, por favor. Ichi. Isabel Allende, el amante japonés. Boston. El primer año de separación, Alma vivía pendiente de la correspondencia, pero con el tiempo se acostumbró al silencio de su amigo, tal como se acostumbró al silencio de sus padres y su hermano. Sus tíos procuraban protegerla de las malas nuevas que llegaban de Europa, especialmente de la suerte de los judíos. Alma preguntaba por su familia y debía conformarse con respuestas tan fantasiosas que la guerra adquiría el mismo tono de las leyendas del rey Arturo, que había leído con Ichimei en la pérgola del jardín. Según su tía Lilian, la falta de cartas se debía a problemas con el correo en Polonia y, en el caso de su hermano Samuel, a medidas de seguridad en Inglaterra. Samuel cumplía misiones vitales, peligrosas y secretas en la Real Fuerza Aérea, decía Lilian. Estaba condenado al más severo anonimato. ¿Para qué iba a contarle a la sobrina que su hermano había caído con su avión en Francia? Isaac le mostraba a Alma los avances y retrocesos de las tropas aliadas marcando un mapa con alfileres, pero no tenía valor para decirle la verdad sobre sus padres. Desde que los Mendel fueron despojados de sus bienes y recluidos en el infame gueto de Varsovia, no tenía noticia de ellos. Isaac contribuía con fuertes sumas a las organizaciones que intentaban ayudar a la gente del gueto y sabía que el número de judíos deportados por los nazis entre julio y septiembre de 1942 llegaba a más de 250,000. También sabía de los miles que perecían diariamente de inanición y enfermedades. El muro coronado de alambre que separaba el gueto del resto de la ciudad no era completamente impermeable, tal como entraban algunos alimentos y medicinas de contrabando y salían las honrosas imágenes de los niños agonizando de hambre. Existían formas de comunicarse. Si ninguno de los recursos empleados para ubicar a los padres de Alma habían dado resultado y si el avión de Samuel se había estrellado, solo cabía suponer que los tres habían perecido. Pero mientras no hubiera pruebas irrefutables, Isaac Velasco iba a evitarle ese dolor a su sobrina. Por un tiempo, Alma pareció haberse adaptado a sus tíos, sus primos y la casa de Seacliff, pero en la pubertad volvió a ser la chiquilla taciturna que era cuando llegó a California. Se desarrolló temprano y el primer asalto de las hormonas coincidió con la ausencia indefinida de Ichimei.
Tenía 10 años cuando se separaron con la promesa de permanecer unidos mentalmente y a través de correo. 11, cuando las cartas empezaron a escasear, y 12, cuando la distancia se hizo insuperable y se resignó a perder a Ichimei. Cumplía sin chistar con sus obligaciones en una escuela que aborrecía y se comportaba de acuerdo con las expectativas de su familia adoptiva, tratando de pasar inadvertida para evitar preguntas sentimentales que habrían desencadenado la tormenta de rebeldía y angustia que llevaba por dentro. Nathaniel era el único a quien no engañaba con su irreprochable conducta. El chico disponía de un sexto sentido para adivinar cuando su prima estaba encerrada en el armario y llegaba de puntillas desde el otro extremo de la mansión. La sacaba del escondite con súplicas susurradas para no despertar a su padre, que tenía buen oído y sueño liviano. La arropaba en la cama y se quedaba a su lado hasta que ella se dormía. También él andaba por la vida pisando huevos prudentemente y con una tempestad por dentro. Contaba los meses que le faltaban para terminar la secundaria e irse a Harvard a estudiar leyes, porque no se le ocurrió oponerse a los designios de su padre. Su madre quería que asistiera a la Escuela de Derecho de San Francisco, en vez de hacerlo en el extremo opuesto del continente, pero Isaac Velasco sostenía que el muchacho necesitaba irse lejos, como hizo él a esa edad. Su hijo debía convertirse en un hombre responsable y de bien. Alma tomó la decisión de Nathaniel de irse a Harvard como una ofensa personal y añadió a su primo a la lista de quienes la abandonaban. Primero su hermano y sus padres, después Ichimei y ahora él. Concluyó que su fatalidad era perder a las personas que más quería. Seguía aferrada a Nathaniel como el primer día en el muelle de San Francisco. «Te voy a escribir», le aseguró Nathaniel. «Lo mismo me dijo Ichimei», replicó ella rabiosa. «Ichimei está en un campo de internamiento, Alma. Yo voy a estar en Harvard, todavía más lejos». «No, queda en Boston. Voy a venir a pasar todas las vacaciones contigo, te lo prometo». Mientras él hacía los preparativos para el viaje, Alma lo seguía por la casa como una sombra, inventando pretextos para retenerlo, y cuando eso no resultó, inventando razones para quererlo menos. A los 8 años se había enamorado de Ichimei con la intensidad de los amores de la infancia y de Nathaniel con el amor sereno de la vejez. En su corazón, ambos cumplían funciones diferentes y eran igualmente indispensables. Estaba segura de que sin Ichimei y sin Nathaniel no podría sobrevivir. Al primero lo había querido con vehemencia. Necesitaba verlo en cada momento, escabullirse con él al jardín de Sea Cliff, que se extendía hasta la playa, lleno de estupendos escondites para descubrir juntos el lenguaje infalible de las caricias. Desde que Ichimei estaba en Topaz, ella se alimentaba con los recuerdos del jardín y las páginas de su diario, llenas hasta los bordes de suspiros en letra minúscula. A esa edad ya daba muestras de una tenacidad fanática para el amor. Con Nathaniel, en cambio, no se le habría ocurrido ocultarse en el jardín. Lo quería celosamente y creía conocerlo como a nadie. Habían dormido tomados de la mano en las noches en que él la rescataba del armario. Era su confidente, su íntimo amigo. La primera vez que descubrió manchas oscuras en su ropa interior, esperó temblando de terror
a que Nataniel volviera de la escuela para arrastrarlo al baño y mostrarle la prueba fehaciente de que se estaba desangrando por abajo. Nataniel tenía una idea aproximada de la causa, pero no de las medidas prácticas, y le tocó a él preguntarle a su madre por qué Alma no se le atrevió. El muchacho se enteraba de todo lo que ocurría a la chica. Ella le había dado copia de las llaves de sus diarios de vida, pero no le hacía falta leerlos para estar al día. Alma terminó la secundaria un año antes que Ichimei. Para entonces habían perdido todo contacto, pero ella lo sentía presente, porque en el monólogo ininterrumpido de su diario le escribía a él, más por hábito de fidelidad que por nostalgia. Se había resignado al hecho de no volver a verlo, pero a falta de otros amigos, alimentaba un amor de heroína trágica en el recuerdo de los juegos secretos en el jardín, mientras él trabajaba de sol a sol como peón en un campo de remolacha. Ella se prestaba de mala gana para los bailes de debutante que le imponían su tía Lilian. Habían fiestas en la mansión de sus tíos y otras en el patio interior del Hotel Palace. Con su medio siglo de historia, su fabuloso techo de vidrio, enormes lámparas de cristal y palmeras tropicales en maceteros de loza portuguesa. Lilian había asumido el deber de casarla bien, convencida de que sería más feliz de lo que fue casar a sus hijas poco agraciadas. Pero se encontró con que Alma saboteaba sus mejores planes. Isaac Velasco se inmiscuía muy poco en la vida de las mujeres de su familia, pero en esa ocasión no pudo callarse. Esto de andar a la casa de un novio es indigno, Lilian. Qué inocente eres, Isaac. ¿Tú crees que estarías casado conmigo si mi madre no te hubiera echado un lazo al cuello? Alma es una mocosa. Debería ser ilegal casarse antes de los 25 años. ¿25? A esa edad no encontrará un buen partido en ninguna parte, Isaac. Estarán todos tomados, alegó Lilian. La sobrina quería irse a estudiar lejos y Lilian acabó cediendo. 1 o 2 años de educación superior visten a cualquiera, pensó. Acordaron que Alma iría a un colegio femenino de Boston, donde todavía estaba Nataniel, y podría cuidarla de los peligros y tentaciones de esa ciudad. Lilian dejó de presentarle candidatos potenciales y se puso a preparar el ajuar necesario de faldas redondas como plato y conjuntos de chaleco y suéter de angora en tonos pastel, porque estaban de moda, aunque no favorecían para nada a una chica de huesos largos y facciones fuertes como ella. La muchacha insistió en viajar sola, a pesar de la aprensión de su tía, que andaba buscando a alguien que fuera en esa dirección para mandarla con una persona de respeto, y partió en un vuelo de Braniff a Nueva York, donde iba a tomar el tren a Boston. Al desembarcar, se encontró con Nataniel en el aeropuerto. Sus padres le habían avisado mediante un telegrama y él decidió ir a esperarla para poder acompañarla en el tren. Los primos se abrazaron con el cariño acumulado en 7 meses, desde la última visita de Nataniel a San Francisco, y se pusieron al día, atropelladamente, de las noticias familiares, mientras un maletero negro de uniforme recogía el equipaje en un carro para seguirlos al taxi. Nataniel contó las maletas y cajas de sombreros y le preguntó a su prima si traía ropa para vender. No puedes criticarme.
Tú siempre has sido un dandy, replicó ella. ¿Qué planes tienes, Alma? Lo que te dije por carta, primo. Tú sabes que adoro a tus padres, pero me estoy ahogando en esa casa. Tengo que independizarme. Ya veo, con el dinero de mi papá. A Alma se le había escapado ese detalle. El primer paso para independizarse era conseguir un diploma de lo que fuera. Su vocación aún estaba por definirse. Tu mamá anda buscándome un marido. No me atrevo a decirle que me voy a casar con Ichimei. Despierta de una vez, Alma. Hace 10 años que Ichimei desapareció de tu vida. 8, no 10. Sácatelo de la cabeza. Incluso en el caso poco probable de que reapareciera y estuviera interesado en ti, sabes muy bien que no puedes casarte con él. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque es de otra raza, de otra clase social, de otra cultura, de otra religión, de otro nivel económico. ¿Quieres más razones? Entonces me quedaré solterona. ¿Y tú? ¿Tienes alguna enamorada, Nat? No, pero si llego a tenerla, serás la primera en saberlo. Mejor así. Podríamos hacer ver que somos novios. ¿Para qué? Para desanimar a cualquier tonto que se me acerque. La prima había cambiado de aspecto en los últimos meses. Ya no era una colegiala de calcetines. La ropa nueva le daba categoría de mujer elegante. Pero Nathaniel, depositario de sus confidencias, no se impresionó con el cigarrillo ni con el traje azul marino o el sombrero. Los guantes y los zapatos color cereza. Alma seguía siendo una chiquilla consentida que se aferró a él, asustada con el gentío y el ruido de Nueva York, y no lo soltó hasta hallarse en su habitación del hotel. «Quédate a dormir conmigo, Nat», le suplicó, con la expresión despavorida que tenía en su infancia, en el armario de los sollozos. Pero él había perdido la inocencia y ahora dormir con ella tenía otro cariz. Al día siguiente tomaron el tren a Boston acarreando el complicado equipaje. Alma imaginaba que el colegio de Boston iba a ser una extensión más libre de la escuela secundaria, que ella había cursado en un suspiro. Se aprontaba para lucir su ajuar, hacer vida bohemia en los cafés y bares de la ciudad con Nathaniel y asistir a algunas clases en su tiempo libre, para no defraudar a sus tíos. Pronto descubriría que nadie la miraba. Habían cientos de muchachas más sofisticadas que ella, que su primo siempre tenía una excusa para dejarla plantada y que estaba muy mal preparada para enfrentar los estudios. Le tocó compartir su habitación con una chica regordeta de Virginia, quien apenas se dio la ocasión le presentó pruebas bíblicas de la superioridad de la raza blanca. Negros, amarillos y pieles rojas descendían de los monos. Adán y Eva eran blancos. Jesús podía ser americano, no estaba segura. No aprobaba la conducta de Hitler, decía, pero había que admitir que en el asunto de los judíos no le faltaba razón. Eran una raza condenada porque habían matado a Jesús. Alma pidió que la cambiaran a otro cuarto. La gestión duró 2 semanas y su nueva compañera resultó ser un compendio de manías y fobias, pero al menos no era antisemita. La joven pasó los 3 primeros meses confundida, sin poder organizarse ni para lo más simple, como comidas, lavandería, transporte o el horario de clases. De eso se habían encargado primero sus institutrices y después su abnegada tía Lilian. Nunca había hecho su cama o planchado una blusa. Para eso estaban las empleadas domésticas. Tampoco había tenido
que ceñirse a un presupuesto, porque en casa de sus tíos no se hablaba de dinero. Se sorprendió cuando Nathaniel le explicó que en su asignación no estaban incluidos restaurantes, salones de té, manicura, peluquero o masajista. Una vez por semana, su primo se presentaba, cuaderno y lápiz en mano, a enseñarle a llevar la cuenta de sus gastos. Ella le prometía enmendarse, pero a la semana siguiente volvía a tener deudas. Se sentía extranjera en esa ciudad señorial y soberbia. Sus compañeras la excluían y los muchachos la desdeñaban. Pero nada de eso le confesaba a sus tíos en las cartas, y cada vez que Nathaniel le aconsejaba que se volviera a casa, le repetía que cualquier cosa era preferible a pasar por la humillación de regresar con la cola entre las piernas. Se encerraba en el baño, como antes hacía en el armario, y abría la ducha para que el ruido acallara las palabrotas con que maldecía su mala estrella. En noviembre cayó sobre Boston todo el peso del invierno. Alma había pasado sus 7 primeros años en Varsovia, pero no recordaba el clima, nada le había preparado para lo que se le vino encima en los meses siguientes. Azotada por granizo, ventiscas y nieve, la ciudad perdió el color, se fue la luz, todo se volvió gris y blanco. La vida transcurría puertas adentro, tiritando lo más cerca posible de los radiadores de calefacción. Por mucha ropa que Alma se pusiera, el frío le partía la piel y le calaba los huesos, apenas se asomaba fuera. Se le hincharon las manos y los pies con sabañones y se le eternizaron la tos y el resfrío. Debía hacer acopio de toda su voluntad para salir de la cama por las mañanas, arroparse como un inuit y desafiar la intemperie para cruzar de un edificio a otro en el colegio, pegada a los muros para que el viento no la tirara, arrastrando los pies sobre el hielo. Las calles se volvían intransitables, los vehículos amanecían tapados por cerros de nieve que sus dueños debían atacar con picos y palas. La gente andaba encogida, envuelta en lana y pieles. Desaparecieron los niños, las mascotas y los pájaros. Y entonces, cuando Alma había aceptado finalmente su derrota y le había admitido a Nathaniel que estaba lista para llamar a sus tíos y rogarles que la rescataran de ese frigorífico, tuvo su primer encuentro con Vera Newman, la artista plástica y empresaria que había puesto su arte al alcance de la gente común en pañuelos, sábanas, manteles, platos, ropa, en fin, cualquier cosa que se pudiera pintar o imprimir. Vera había registrado su marca en 1942 y en pocos años había creado un mercado. Alma recordaba vagamente que su tía Lillian competía con sus amigas para ser la primera en lucir cada temporada los pañuelos o vestidos con los nuevos diseños de Vera, pero no sabía nada del artista. Asistió a una charla de ella por un impulso para escapar del frío entre dos clases y se encontró al fondo de una sala llena cuyas paredes estaban tapizadas de telas pintadas. Todos los colores que habían salido huyendo del invierno de Boston estaban cautivos en esas paredes, atrevidos, caprichosos y fantásticos. El público recibió a la conferenciante de pie con una ovación y una vez más Alma le tomó la medida a su ignorancia. No sospechaba que la diseñadora de los pañuelos de su tía Lillian fuera una celebridad. Vera Newman no se imponía por presencia, medía 1,50 m y era una persona tímida, escondida tras enormes lentes de marco oscuro
que la tapaban la mitad de la cara, pero apenas abrió la boca, a nadie le cupó duda de que se trataba de una giganta. Alma apenas alcanzaba a verla sobre la tarima, pero escuchó cada una de sus palabras, sintiendo el estómago comprimido en un puño, con la clara intuición de que ese momento era definitivo para ella. En 1 hora y 15 minutos, esa mujercita excéntrica, brillante, feminista y diminuta, sacudió a su audiencia con los relatos de sus viajes incansables, fuente de inspiración para sus diversas colecciones India, China, Guatemala, Islandia, Italia y el resto del planeta. Habló de su filosofía, de las técnicas que empleaba, de la comercialización y difusión de sus productos, de los obstáculos superados por el camino. Esa noche, Alma llamó a Nathaniel por teléfono para anunciarle su futuro con gritos de entusiasmo. Iba a seguir los pasos de Vera Newman. ¿De quién? De la persona que diseñó las sábanas y manteles de tus padres, Nat. No pienso seguir perdiendo tiempo con clases que no me van a servir para nada. He decidido estudiar diseño y pintura en la universidad. Voy a asistir a los talleres de Vera y después viajaré por el mundo, como ella. Meses más tarde, Nathaniel terminó sus estudios de Derecho y regresó a San Francisco, pero Alma no quiso acompañarlo, a pesar de la presión de su tía Lillian para que volviera a California. Soportó 4 inviernos en Boston, sin volver a mencionar el clima, dibujando y pintando incansablemente. Carecía de la soltura de Ichimei para el dibujo o la audacia de Vera Newman para el color, pero se propuso reemplazar con buen gusto lo que le faltaba en talento. Ya entonces tenía una visión clara del rumbo que iba a seguir. Sus diseños iban a ser más distinguidos que los de Vera, porque su intención no era satisfacer el gusto popular y triunfar en el comercio, sino crear por diversión. La posibilidad de trabajar para vivir nunca se le pasó por la mente. Nada de pañuelos por $10 o sábanas y servilletas al por mayor. Pintaría o estamparía solamente ciertas prendas de vestir, siempre en seda de la mejor calidad, cada una firmada por ella. Lo que saliera de sus manos sería tan exclusivo y caro que las amigas de su tía Lillian iban a matar por obtenerlo. En esos años venció la parálisis que le provocaba esa ciudad imponente. Aprendió a moverse, a beber cócteles sin perder por completo la cabeza y a hacer amistades. Llegó a sentirse tan bostoniana que cuando iba de vacaciones a California creía estar en un país atrasado de otro continente. También consiguió algunos admiradores en las pistas de baile, donde la practicaba frenéticamente con Ichimei en su infancia. Dio dividendos y tuvo una primera relación sexual sin ceremonia, detrás de unos matorrales en un picnic. Eso aplacó su curiosidad y su complejo de ser virgen, pasado los 20 años. Después tuvo 2 o 3 encuentros similares con diferentes jóvenes, nada memorables, que confirmaron su decisión de esperar a Ichimei. Hasta aquí llegamos. No olvides suscribirte. Nos encontramos en la próxima narración.